y un contador para ir contando cuántos valores. Bueno, ¿sí? Fíjense, lo vamos a hacer primero con un contador, ¿sí? Contando los valores. ¿Sí? Bien. Entonces, para hacer un promedio prácticamente lo único que hay que hacer es tanto sumar los elementos, a suma le asigno lo que tiene suma, más un elemento de la matriz que es m en posición. ¿Qué posición? En la posición i y en j, un elemento, estoy sumando. Y a la vez estamos contando. En la variable cont vamos a contar con, le asigno cont más un valor de 1. ¿Estamos bien? Ahí. Esa es una forma. Luego vamos a decir que esta función promedio va a devolver, fíjense, promedio va a devolver ¿qué? Lo que vale suma partido entre lo que vale el contador. Bien, estaría la función promedio devolviendo ese promedio de la suma dividido entre con. ¿Qué variable utilizamos? Entera, ¿quién es? La variable con, la variable i, la variable j, porque estamos recorriendo tanto la matriz. La variable suma va a ser real, ¿sí? No, la variable suma también sería entero. La variable suma. La variable promedio, ¿de qué tipo sería? La variable promedio sería ¿sería una variable o no está promedio? No, no sería una variable porque es el nombre de la función, por tanto no iría aquí. Bien, ahí está. Esto estaría devolviendo un promedio. ¿Cómo llamar la función esa? Bueno, pues vas a poner promedio. Le vas a mandar desde el principal, que le vas a mandar la matriz, la cantidad de filas, que es f, y la cantidad de columnas. Con eso es suficiente para que te calcule un promedio. Bien, está llamando a la función promedio. Y en este va a dar un promedio, un valor real. ¿Sí? Porque es la división. Ahora, ¿qué más nos dice? Ahora después sería el promedio de los valores que sean solamente positivos. Bueno, vamos a crear una función de forma que me devuelva el promedio solamente de los positivos. Promedio lo vamos a poner positivo. Promedio post. Va a devolver un número real, lo mismo, vamos a hacer lo mismo, pero antes de sumarlo y acumularlo vamos a preguntar que si el elemento de la matriz, o sea, m y j, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser para que sea positivo? Obvio, tiene que ser mayor a un valor de 0. Entonces, si se cumple eso, recién vamos a sumar y vamos a contar. Bien, entonces, después queda así. La función promedio de positivo va a asignar lo que vale suma dividido entre el contador. Este acumulador va a acumular los valores positivos y este contador va a contar los valores positivos. De esta forma queda tal cual. Promedio post le vamos a poner. Bien, vamos a llamar a esta función promedio de positivos. Aquí vamos a hacerla de la misma manera, pero vamos a poner aquí en el principal una opción número 10. El promedio de positivo es llamando a la función promedio post. O sea, estaríamos llamando a esta función. ¿Sí? Aquí estamos llamando a la promedio positivo. Esta función me devuelve el promedio solamente lo positivo. Lo mostramos aquí en la opción número 10. Bien, ahora lo que vamos a hacer es un promedio de impares. ¿Sí? Para promedio de impares vamos a crear aquí una función prácticamente parecida a esta del de positivo, solamente que va a sacar un promedio de los que sean impares. Acá le vamos a poner promedio, la función se va a llamar promedio impar. ¿Sí? Necesitamos la matriz de la cantidad de filas, cantidad de columnas, y esto nos devuelve un valor real. ¿Sí? Ahí está, pensamos una suma, un contador. Y ahora lo único que vamos a hacer es cambiar la condición. ¿Cómo sé que este elemento del vector es impar? Para eso vamos a sacar un módulo con 2, y si ese resto es igual a 1, prácticamente el número es impar. Se va a acumular y se va a contar. De esta forma, al final, la función promedio impar tiene que devolver lo que vale la suma dividido el contador. Y tenemos un promedio de impares. Le vamos a dar, ahí está, promedio impar. ¿Dónde lo llamamos? Lo llamamos aquí. Bueno, sería prácticamente parecido. Vamos a hacer una llamada, pero en la opción número 11. Escribir el promedio de impares. Dos puntos, y llamamos a la función promedio impar. Sí, va a traer el promedio de los números impares. Sí, va a llamar esta función y va a traer el promedio de los impares. Y lo voy a mostrar aquí. Ahora vamos a hacer las siguientes opciones. Bien, ahora vamos a ver calcular el máximo elemento de una matriz.
Si como hacemos la opción número 12, prácticamente vamos a ir al principal. Opción número 12, vamos a calcular el máximo elemento. En este caso vamos a poner en escribir, directamente vamos a crear, dice mostrar el máximo elemento de la matriz, sí. Por ejemplo, esta matriz al principio obvio tiene que tener elementos que no. Vamos a llenarlo de platitos y vamos a ver cuál es el máximo elemento. A ver, acá ponemos un 8, un 10, otro 4, un 3, un 10 y pongamos un 11. Ahí está. ¿Cuál es el máximo elemento de la matriz? Y bueno, ustedes buscan el máximo elemento, seguro la pelotita número 2. Bien, acá te pide el máximo elemento, o sea, hay que devolver la pelotita, por tanto puedo hacerlo en una función. Directamente acá voy a mostrar un cartelito diciendo el máximo es 2 puntos y llamar a una función que vamos a crear en esta parte derecha. Si vamos a crear una función, ¿sí? Para determinar el máximo valor. Es prácticamente lo mismo como hacían ustedes con vectores. Si saben trabajar vectores, obvio que saben matrices, digamos. ¿Sí? Aquí voy a copiar, aquí la función se va a llamar y lo vamos a poner buscar máximo, buscar max, ¿sí? Porque va a devolver una sola pelotita, o sea aquí en el máximo 12, entonces puedo hacerlo en una función, sí lo puedo. Bien, ¿qué necesita? La matriz, la cantidad de fila y la cantidad de columna, todo pasado por valor, porque es una función. Bien, ¿qué va a devolver? Un valor entero, que es el valor de la pelotita. Bien, necesitamos la matriz, la cantidad de fila, columna. Ahora vamos a borrar esta parte de variables, vamos a borrar esta parte, borramos todo, ¿sí? Así tenemos todo completo. Bien, vamos a crear una función para buscar el máximo elemento. ¿Cómo era la primera idea? Prácticamente todo elemento que ustedes analizan primero, esto se puede hacer mediante bandera o sin bandera. En este caso lo vamos a hacer sin bandera, que sea más sencillo. Bien. Bien, este primer elemento, todo elemento que analicen de una matriz, el primer elemento, si usamos sin bandera, sin usar una bandera, todo el primer elemento obvio que es el máximo que tienen hasta el momento. Entonces la primera idea es capturar ese primer elemento. Vamos a crear una variable max donde vamos a capturar lo mismo que ustedes hacían con vector, como hago referencia a un elemento de la matriz, prácticamente indicando el nombre de la matriz, ¿no? ¿Cómo se llama? M. Ahora pues tenés que especificar dos posiciones. ¿Qué posición? El primer elemento, ¿qué posición está? ¿Qué posición de fila y qué posición de columna? 1, 1, ¿qué no? Fila, entonces va 1, columna 1. Luego vamos a hacer un para i, ¿desde dónde? Desde 2, va a empezar en 2 la fila, ya no va a empezar en la primera, va a empezar, la fila va a empezar la misma, ¿sí? La fila va a empezar en 1, porque tengo que analizar la fila 1. ¿Hasta dónde? Hasta la cantidad de fila, ¿sí? Hacer, fin para. Pero, ¿quién va a cambiar? Ahora yo no tengo que analizar este elemento, tengo que analizar el siguiente, o sea, sería la otra columna. Entonces tengo que hacer uno para las columnas, sería para J ¿desde qué valor empiezo el J? Si pongo 1, voy a empezar desde aquí. Pero no, yo quiero empezar desde el segundo elemento ya. ¿Sí? En este caso vamos a poner así. ¿Qué pasa si ponemos 1? Hasta C, hacer. Fin para, ahí está. Tenemos el I, está desde 1, el J también está desde 1. Analicen todo el primer elemento. Yo en Max he capturado el primer elemento. ¿Sí? Estamos bien, tengan cuidado aquí. Porque ustedes tienen que analizar elemento a elemento. Por tanto, el I sí o sí tiene que estar en 1. Tiene que estar en 1 todavía, porque estamos apuntando a la primera fila. La primera fila todavía tiene elementos aparte de este. Tiene este y este, que no. Por eso va en 1. Ahora el J, ¿lo tengo que poner en 2 o en 1? Si ustedes lo ponen en 2, siempre va a partir de la columna siempre 2. Así en adelante. Pero ¿y estos elementos cuándo lo van a analizar? En ningún momento. Por tanto, el J también estaría bueno que va en 1. ¿Sí? Bien, ahora, una vez que han capturado el primer elemento, lo que van a hacer es prácticamente esto es sin bandera, ¿no? Vamos a hacer una pregunta, si un elemento de la matriz sería M, ¿en qué posición? En posición I y J. Y J, ¿cómo tiene que ser para que sea un máximo? Tiene que ser mayor a la variable max. Si eso se cumple prácticamente, entonces, fin sí, habría un cambio. Entonces, en la variable max que tenemos aquí, le voy a asignar, ¿qué? El elemento de esa matriz que le ganó, ¿en qué posición? I y J. ¿Sí? Entonces ese elemento en esa posición le asigno en max. En max quedaría guardado el máximo elemento. ¿Qué variable utilizamos? En este caso entero, ¿quién es? La variable I, la variable J y la variable max que almacena el máximo elemento.
esta función tiene que devolver algo, ¿se acuerdan? Entonces sería buscar max. Si yo lo voy a asignar, ¿qué le voy a asignar? Lo que vale la variable max al final de todo. La función buscar max te diría devolver el máximo elemento. ¿Vieron? Es lo mismo. Solamente que tengan cuidado, no vayan a empezar esto en 2, porque si empiezan en 2, va a ser la fila 2, columna 2. ¿Sí? Y fíjense que la columna 2 tiene una columna 1. ¿Sí? La fila 2 tiene una columna 1. Por tanto, si ponen esto en 2, siempre va a analizar desde la columna 2 nada más. Omitiendo la columna 1, pero la 1 sí tiene elemento. Por tanto, para salvar eso, ustedes pongan los dos en 1. Que recorre la fila y columnas desde 1. Obvio que la primera vez, como vos capturaste el primer elemento, Max recuerda esto, que no. Y aquí, ¿cuál va a leer como primer elemento de la matriz? Este, porque está en la posición 1, 1. 1, 1 es mayor al máximo que vos, obvio que ya capturaste, falso. Entonces sigue al siguiente elemento. Y va a comparar el siguiente. Este 12, ¿le gana el máximo que vos tenías? Y sí, entonces max ya no va a ser el primer elemento, pasa a ser este. Entonces ese elemento le ganó y se lo guarda en max. ¿Vieron? Y así. ¿Cuál siguiente elemento se analiza? ¿El 4? ¿El 4 le gana al max? No. Sigue con el siguiente. Siguiente fila. El i se incrementa, ¿que no? El i pasa aquí. ¿Este 8 le gana al máximo que yo tenía? No. Entonces no lo cambio. Ahora siguiente. Acuérdense que el j empieza en 1. Luego va a ser j2. ¿Este 10 le gana el máximo? No, tampoco. Epa, el j se avanza aquí. ¿El 4 le gana el máximo? No, tampoco. Bien, el j obvio que se termina. Y el i se incrementa. El i pasa a la siguiente fila. ¿El 11 le gana? No. Ahora el otro. Acuérdense, ¿el 11 le gana? No. ¿El 10 le gana? Que está en esa posición j. No. ¿El que está en la posición 3? ¿Ese 3 que está en la posición j le gana? No. Bien, entonces ¿quién era el máximo? 12. En la variable max estaría guardado un 12. Bien, esto es sin bandera, ¿no? Sin el uso de bandera. Bien, ahí está. Prácticamente devuelve el máximo elemento, que es un tipo, fíjense, un tipo entero el que devuelve. ¿Sí? Porque obvio, si tu matriz es de entero, obvio que va a devolver una pelotita que sea entera, ¿que no? Bien, ¿cómo llamamos aquí al máximo? ¿Cómo se llama? Buscar max. Bueno, aquí en el principal lo que van a hacer es llamarlo. Buscar max, ¿qué le tengo que pasar? Obvio, la matriz, la cantidad de filas para que sepa cuántas filas, la cantidad de columnas para que sepa cuántas columnas tiene esa matriz. Y aquí estamos llamando al buscar. Esta función buscar me va a traer el máximo elemento, o sea, un 12, por ejemplo. Ese 12 lo muestra aquí. El máximo es 12, lo que me devuelve la función. ¿Vieron? Bien, ahora que nos pide, dice mostrar el mínimo y su posición. Bien, si quieren mostrar el mínimo y su posición, prácticamente primero identifican dónde está el mínimo. ¿Cuál es mínimo? Este elemento, ¿que no? ¿Cuál es su posición? Posición 3, 3, ¿que no? Está ubicado en esa posición. Entonces, para eso tenemos que mostrar la posición del mínimo. Primero tenemos que buscar el mínimo y luego mostrar su posición. ¿Cuántas posiciones tenemos que mostrar? 2, porque son la posición de fila y la posición de columna para ubicar a ese elemento. Entonces, directamente, como son 3 datos que tenemos que devolver, lo vamos a crear en un procedimiento. La opción 13 le vamos a crear en un procedimiento. 13, procedimiento. Bien, aquí vamos a llamar un procedimiento que se llame, a ver, le vamos a poner mínimo y su posición, vamos a llamar. El procedimiento se va a llamar mínimo y su posición. Aquí lo vamos a llamar al procedimiento y aquí obvio que lo tenemos que crear. En este caso vamos a crearlo. ¿Cómo se crea un procedimiento? Bueno, procedimiento mínimo se va a llamar mínimo, mínimo y post. Y post min. Sí, mínimo y su posición. Para eso obvio que necesitas ¿qué? Vamos a copiar de aquí. Esto que tenemos, aquí tenemos la matriz, tenemos la cantidad de filas, columna. ¿Sí? Entonces para eso vos necesitas tanto tener la matriz, la cantidad de fila y columna. A ver, corramos esto aquí. Bien, para hacer este procedimiento necesitamos la matriz, que va a estar pasada por valor, porque no va a cambiar la matriz, la cantidad de fila tampoco, la cantidad de columnas tampoco. ¿Sí? Está pasada por valor, la E de valor, o sea, entrada. Nada más. Luego a la parte de variables. Variables, inicio, fin y fin procedimiento. Este procedimiento, obvio que lo vamos a llamar aquí, ¿no? ¿Cómo se llama? Mínimo y post min, para que me devuelva, que me muestre el mínimo elemento y la posición. ¿Sí? Para eso necesito mandarle la matriz, la cantidad de filas, que es aquí es F, y la cantidad de columnas, que es C. ¿Bien? Bien, esto del mínimo lo vamos a hacer mediante bandera. ¿Sí? ¿Cómo hacemos mediante el uso de bandera? Si ya vieron el de vectores, prácticamente este es parecido a nada más. Vamos a crear una bandera en verdadero.
bandera verdadero para mí significa verdadero, que yo voy a analizar el primer elemento, ¿sí? Voy a analizar el primer elemento. Luego lo que siguiente vamos